Hola, ¿cómo les va? Seguiremos con la segunda parte de embriología, pero para ello vamos a hacer un repaso de lo visto hasta fines de la tercera semana, comienzos de la cuarta. Recuerden que en el día 0 se produce la fecundación, donde la célula germinal femenina, el ovocito tipo 2 y la masculina, el espermatozoide, se unen para formar el huevo cigoto. Esta fecundación que se produce en el tercio distal de la trompa de Falopio. Durante la primera semana se va trasladando este huevo cigoto, segmentándose y convirtiéndose en un blastocisto. Para que la segunda semana, formando parte del periodo preembrionario, se produce la cavitación de él mismo. Una vez que se cavita y se implanta, se convierte en un disco bilaminar formado por las hojas epiblástica e hipoblástica. Durante la tercera semana se produce un hecho muy importante, que es la gastrulación y también la neurulación. La gastrulación tiene como finalidad formar un disco trilaminar. Y si hablamos desde lo dorsal hacia ventral, está conformado por el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. A partir de fines de la tercera semana, comienzos de la cuarta semana, en este movimiento tan dinámico, comienza el periodo somítico, del cual vamos a hablar en esta charla, y el plegamiento. Este embrión que se pliega para poder formar y empezar su periodo embrionario, su morfogénesis, organogénesis e histogénesis. En este periodo ya lo llamamos embrión. Esta charla va a consistir en hablar del plegamiento. Ya estuvimos hablando durante la primera parte de embriología de la formación del tubo neural, del sistema nervioso y sistema cardiovascular. Estos dos sistemas abarcan desde la tercera a la cuarta semana. ¿Por qué? Porque para su formación este disco trilaminar, que todavía es plano, necesitó plegarse para poder concluir la formación de estos dos sistemas. El próximo sistema a ver es el sistema respiratorio, pero antes de ello vamos a profundizar en el plegamiento para poder entenderlo. Con todo esto que les estuve nombrando hasta recién, vamos a entrar directamente al periodo somítico. El periodo somítico comprende los días 20 y 30 del desarrollo embrionario. Este periodo, que es de 10 días, ocupa más de una semana. Fíjense que estamos hablando de fines de la tercera semana y cuarta semana. Tiene su nombre por la aparición de las somitas, que si recuerdan, cuando hablamos hace un tiempito sobre la división del mesodermo, bueno, una parte del mesodermo paraxial hace relieve en la pared dorsal del ectodermo general, formándose estas somitas a partir del lugar más cefálico a caudal. Los procesos o característicos de este periodo somítico son el plegamiento, que es lo que vamos a hablar en un rato y estuvimos charlando en la filmina anterior, la celomización, que es la formación de los celomas, que son cavidades, la metemerización, el inicio del periodo organogénico, el crecimiento del embrión justamente de manera acelerada en este tiempo, y cómo algunas estructuras se diferencian antes que otras. Todo esto ocupa el periodo somítico, pero en este momento vamos a comenzar a hablar sobre los plegamientos. Las principales estructuras del embrión, externas e internas, se establecen entre la cuarta y la octava semana de desarrollo. Cuando concluye este periodo, ha comenzado a desarrollarse los principales sistemas orgánicos, pero la función de estos es mínima, salvo la del sistema cardiovascular. A medida que se van formando justamente los tejidos y se van diferenciando en órganos,
cambia la forma del embrión y en la octava semana adopta un aspecto característicamente humano. Los tejidos y los órganos se diferencian con rapidez en estas 4 semanas. Por lo tanto, la exposición de los embriones en desarrollo a los agentes teratógenos pueden causar anomalías congénitas graves. Estos agentes pueden ser, por ejemplo, medicamentos o virus que producen o aumentan la incidencia de anomalías congénitas. Las fases del desarrollo embrionario que vamos a ir viendo de ahora en más se pueden dividir en tres características o 3 fases que están relacionadas entre sí. Una es el crecimiento, ¿no?, que implica la división celular y la elaboración de productos celulares. Otra es la morfogenia, que es el desarrollo de las formas, del tamaño, de las características de un órgano concreto o de una parte del cuerpo. Esa morfogenia es un proceso elaborado donde se producen muchas interacciones en una secuencia muy ordenada. Y la tercera fase es la diferenciación, o sea que cuando maduran los procesos fisiológicos, cuando se produce esa diferenciación que hace que se forme un tejido determinado o un órgano determinado, que va a tener la capacidad de cumplir funciones especializadas. Por último, vamos a hablar de los pliegues del embrión, que es el tema central de esta charla. El pliegue del disco embrionario, trilaminar, plano, que conocíamos hasta ahora, se convierte justamente este embrión trilaminar en un embrión ligeramente cilíndrico, y esto representa un acontecimiento importante justamente para establecer la forma corporal. Les adelanto que los pliegues ocurren en 2 planos, un plano medio y horizontal y un plano longitudinal. Y esto se debe justamente al crecimiento rápido del embrión. La velocidad de crecimiento a los lados del disco embrionario no puede seguir el ritmo de crecimiento del eje longitudinal, conforme el embrión va alargándose. Entonces, por lo tanto, va a haber una diferencia de velocidades y una diferencia en estos pliegues. Por ahora, quedémonos con que va a haber 2 tipos de pliegues, un pliegue transversal y un plegamiento longitudinal. Para no olvidarnos, les traje estas imágenes de lo que vimos anteriormente. Hasta los plegamientos, nuestro embrión era trilaminar, pero iba sufriendo diferentes diferenciaciones en cuanto a sus células. Ya este embrión trilaminar, formado por un
Con respecto al pliegue caudal, recuerdan que habíamos dicho que había un pliegue cefálico y un pliegue caudal. Con respecto al pliegue caudal, el pliegue del extremo caudal del embrión se debe fundamentalmente al crecimiento de la posición distal del tubo neural. Recuerden que el tubo neural termina con la médula espinal. El primordio, obviamente, de la médula espinal. A medida que crece el embrión, la eminencia caudal, o sea, la región caudal, se proyecta sobre lo que se denomina membrana cloacal, que es el asiento del futuro ano. Durante el pliegue, parte de la capa germinal endodérmica, ¿se acuerdan que habíamos dicho que teníamos el sistema nervioso dado por el ectodermo, teníamos el la notocorda, ¿no? Por supuesto, como eje central, el mesodermo lateral y el endodermo. Bueno, justamente parte del endodermo se incorpora el embrión como intestino posterior. En la parte cefálica, este endodermo se incorporaba al embrión como intestino anterior. Bueno, en este caso, como intestino posterior, que va a ser el primordio del colon descendente. La parte terminal del intestino posterior, como es este, se dilata enseguida de manera discreta para terminar en lo que se denomina cloaca. Es esta parte que nosotros vemos acá, que es el primorio de la vejiga urinaria y del recto. Antes de hacer este pliegue, la estría primitiva se sitúa craneal, o sea, a la membrana cloacal, y después caudal a ella. Ese tallo de conexión primorio del cordón umbilical se inserta ahora en la cara ventral del embrión y la alantoides, que es el divertículo de la vesícula umbilical. Entonces, aquí ya tenemos dos pliegues vistos hasta ahora. Este embrión, que en un comienzo era un embrión trilaminar plano, se pliega debido al gran crecimiento que tiene este embrión, que crece más cefálico y caudal y lateral, entonces, o sea, más en sentido longitudinal que transversal. Entonces, por lo tanto, primero se pliega la parte cefálica y al mismo tiempo se va plegando la parte caudal. En esta diapositiva vemos también justamente, ¿no?, en el plano de sección B, esta es la vesícula umbilical. Fíjense en este corte, lo vemos viéndolo longitudinalmente y transversalmente, y vamos a observar justamente lo mismo, el corazón cómo se vuelve ventral, la membrana cloacal de la misma manera, cómo va creciendo el prosencéfalo sobre la membrana bucofaringia, haciéndole más ventral, y en el mismo estadio, pero con un corte transversal, lo mismo, justamente vemos cómo se va formando el cematopleura, la vesícula umbilical cómo se va estrangulando, se forma el celoma intraembrionario, las crestas neurales se van separando, las somitas. Voy a ser repetitiva con las imágenes, pero en este momento quiero que presten atención al pliegue del embrión en su plano horizontal. El plegamiento del embrión por los lados, como lo que yo ya les voy a señalar, o sea, aquí, por los lados, da lugar a los pliegues laterales, que son estos que ustedes encuentran aquí, derecho e izquierdo. El pliegue lateral se produce por la médula espinal, justamente, y las somitas, estas que se encuentran acá, que crecen rápidamente. Los primordios de la pared ventrolateral se pliegan hacia el centro, ventralmente, y crean un embrión aproximadamente cilíndrico, como esto que ustedes ven aquí. Fíjense que antes era completamente plano, ahora va a ser cilíndrico.
Según se forman las paredes abdominales, parte de la parte endodérmica se incorpora al embrión, en este caso, y en este corte que estamos viendo aquí, en el intestino medio. Recuerden que el intestino que se forma por la pared del endodermo embrionario, que al plegarse queda central, queda por dentro de ese tubo cilíndrico, va a formar la pared del intestino anterior, medio y posterior. En este caso, y viendo este corte, estamos hablando de esta porción que forma parte del intestino medio, primordio del intestino delgado. Al principio se observa una amplia comunicación entre el intestino medio y la vesícula umbilical, como ven ustedes. Pero después que se termina el pliegue lateral, la conexión se limita a un conducto onfalo-mesentérico, que luego vamos a ver más adelante qué pasa cuando no cierra. La región por donde el amnios se une a la cara ventral del embrión también se reduce a una zona umbilical relativamente estrecha. Como el cordón umbilical se forma a partir del tallo de conexión, la fusión ventral de los pliegues laterales reduce solamente a un pequeño paso estrecho de la región que comunica las cavidades con el cordón umbilical. ¿Cuáles son las causas de los plegamientos? Si hablamos de los plegamientos a nivel transversal, la elevada tasa proliferativa del ectodermo general ejerce presión hacia la parte ventral. Ese crecimiento diferencial de las somitas provoca, junto con la rigidez notocordal, puntos de quiebre o de bisagra. El aumento en la producción del líquido amniótico también aumenta la presión de la cavidad amniótica, que remodelará los puntos más lábiles, o sea, los más débiles. Piensen que si recordamos al embrión, la cavidad amniótica está en la porción dorsal, aumenta el líquido, por lo tanto aumenta la presión hacia los laterales de ese embrión, provocando justamente que esos bordes laterales se plieguen hacia ventral. Otra cosa que también pasa en el plegamiento a nivel transversal, como vimos hasta recién y para hacer resumen, cefálicamente se fusionan los tubos endocárpicos primitivos y el endodermo faríngeo conforma la parte anterior del intestino primitivo. En la zona media, también como vimos en las diapositivas, hay un estrangulamiento del saco vitelino, formando a su vez el conducto vitelino. Se forma el celoma intraembrionario, separándose del extraembrionario. Solamente queda comunicado a través del celoma umbilical. También recuerden que caudalmente se fusionan el intestino posterior, estableciendo la cloaca, y el alantoides protuye un poco más hacia el pedículo de fijación. También hay una consecuencia del plegamiento que son los anexos extraembrionarios. La cavidad amniótica envuelve a todo el embrión y el cordón umbilical en formación se cubre totalmente por el amnios. Las causas del plegamiento a nivel longitudinal serían la rigidez notocordal, el crecimiento diferencial del tubo neural. ¿Se acuerdan que vimos que justamente en la parte cefálica el prosencéfalo crecía sobre la membrana bucofaríngea? Hay un incremento del tamaño también de la cavidad amniótica que hace que este plegamiento se produzca con mayor rapidez. ¿Y cuáles son las consecuencias del plegamiento a nivel longitudinal? Bueno, cefálicamente los tubos endocárdicos fusionados descienden ventralmente y se ubican caudal a la membrana bucofaríngea. El septum transverso debajo del corazón
en formación se relaciona con las ramificaciones hepáticas. En la zona media hay una injerencia nula o escasa del plegamiento longitudinal. Allí casi no se puede percibir. Pero caudalmente la cloaca asciende y el alantoides arrastra el pedúnculo de fijación hacia cefálico. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que había dos tipos de plegamientos que eran más prominentes, que era el cefálico y el caudal? Y con respecto a los anexos extraembrionarios, se completa la formación del cordón umbilical fusionando el pedículo de fijación y el conducto vitelino, quedando justamente esta estructura envuelta por el amnios. Y con esto terminamos con plegamiento. Quería quedarme con este esquema del libro de Moore. Lo pueden buscar en el libro o bien buscarlo directamente en internet o sacarlo de aquí. Creo que no se ve del todo bien, pero está legible, en el cual quería mostrarles los derivados de las diferentes hojas embrionarias. ¿Recuerdan esta figura? Bueno, este dibujo representa al embrioblasto. Recuerdan que era cuando la mórula se caritaba, formaba el blastocele, donde la célula se transformaba en células trofoblásticas y en ese macizo celular interno, el cual desde este polo embrionario se iba a implantar el embrión sobre el endometrio del útero. Este embrioblasto, que luego se dividía en dos hojas embrionarias, el hipoblasto y el epiblasto. El hipoblasto iba a ser el responsable de todas las estructuras extras embrionarias, mientras que el epiblasto iba a ser determinante de este disco embrionario que en ese momento era bilaminar. Cuando se producía la gastrulación, uno de los fenómenos junto con la neurogénesis o neurulación de la tercera semana, ese disco embrionario se convertía en un disco trilaminar, con la aparición del mesodermo. Por lo tanto, teníamos tres hojas embrionarias, desde la parte dorsal, que era el ectodermo, el mesodermo central y el endodermo ventral, que nosotros lo representábamos con colores azul, rosados y amarillo. En el ectodermo se diferenciaban dos poblaciones celulares, el neuroectodermo, el cual iba a formar parte del sistema nervioso, ¿no? También en fines de tercera semana, formando las crestas neurales y el tubo neural. El tubo neural iba a dar el sistema nervioso central, iba a dar diferentes estructuras que formaban parte de este sistema, mientras que las crestas neurales iban a dar, por ejemplo, células pigmentarias, células de la médula de la glándula suprarrenal, cartílago de los sarcofaringios y otras estructuras más. Por otro lado, el ectodermo también iba a dar el ectodermo superficial, encargado de diferenciarse en la epidermis, en los pelos, las uñas, las glándulas cutáneas y mamarias. También la parte anterior de la hipófisis iba a dar también el oído interno, el cristalino del ojo, otras estructuras, esmalte dentario, por ejemplo. Y luego encontrábamos a una porción endodérmica, o sea, a otra hoja embrionaria, que iba a dar también diferentes estructuras. Por ejemplo, iban a dar todo el epitelio del tracto gastrointestinal, el hígado, el páncreas, la vejiga urinaria. También partes, por ejemplo, de la región respiratoria, la faringe, también la glándula tiroides, la cavidad timpánica, las amígdalas, las glándulas paratiroideas. También iba a dar, como dije, la parte respiratoria, tráquea, bronquios y pulmones. No quiero olvidarme
que el neuroectodermo también da la parte posterior de la hipófisis, ¿no? No nos olvidemos que la hipófisis, la glándula endocrina, tiene doble origen, lo vimos en histología, si bien es ectodérmica, pero de dos regiones del ectodermo diferente, del neuroectodermo y del ectodermo superficial. En cuanto al mesodermo, el mesodermo va a dar diferentes estructuras, va a dar el mesodermo lateral, el mesodermo intermedio y el mesodermo paraxial. Y por supuesto también el mesodermo va a dar la cabeza, el cráneo, el tejido conectivo de la cabeza y algunas otras estructuras que del dependen. Por ejemplo, la dentina. En cuanto al mesodermo paraxial, va a dar los músculos de la cabeza, los músculos esqueléticos estriados. Luego el mesodermo intermedio va a dar el estroma urogenital de las gónadas, de los conductos y de las glándulas accesorias, mientras que el mesodermo lateral da el tejido conjuntivo y músculos viscerales, membranas serosas, primordio cardíaco, células sanguíneas, el vaso y la corteza suprarrenal. Fíjense cómo cada una de estas hojas embrionarias que nosotros estamos viendo acá van a dar distintas estructuras, ¿no? Ectodermo, endodermo y mesodermo.